Y bueno, después vamos a charlar un poco sobre si hay encuestas o no hay encuestas, si Scioli, si Macri, ¿no? Dale, dale. Pero ahora tenemos en línea, tal cual lo prometimos, a Andrés Gil Domínguez, que es abogado, doctor en Derecho. Hola Andrés, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá queriendo charlar un poquito y además leí algunas apreciaciones tuyas en una nota en La Política Online, ¿verdad? Sobre el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa ahí en Tucumán, porque hablan del clientelismo y de la entidad del clientelismo para limar de alguna manera o lesionar la legitimidad de las elecciones. ¿Qué pensás, Andrés, sobre esto y en todo caso por qué? Bueno, me parece que es un fallo muy importante porque por primera vez plantea en Argentina cuál es la característica del derecho a votar. Está en la Constitución y está en los tratados sobre derechos humanos. Y la característica o el principal elemento del derecho a votar es votar libremente. Absolutamente. Poder expresarse libremente las personas, y no solamente como un derecho individual, sino también como un derecho colectivo que configura la soberanía popular. Y en esto es muy importante el fallo de la Cámara Contenciosa de Tucumán porque ha tomado como uno de los elementos de prueba, como uno, no el único, el clientelismo. Y ha dicho, bueno, en un contexto en donde se ha demostrado que muchas personas han votado a cambio de bolsones de comida, esto no puede nunca considerarse que es una expresión libre del voto. Qué interesante. Porque no han elegido a las personas libremente, sino que las han elegido porque por sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica Totalmente. han tenido que privilegiar comer para elegir a alguien. Claro, de hecho el fallo que hace una descripción en varios sentidos de la relación de clientelismo, relación clientelar, una de las cosas que remarca es esa, es una relación entre punteros políticos y población desprotegida. Y a su vez, esto fue reconocido expresamente en los medios de comunicación por el actual gobernador y por el aspirante a la gobernación. No es que lo inducen o que es algo que es un indicio, no, claramente fue reconocido por los medios masivos de comunicación audiovisual de la República Argentina, por el actual gobernador y por el aspirante del partido oficialista, el gobernador. Entonces hay algo que se llaman las precondiciones de la democracia. Para poder hablar de democracia mínimamente se tienen que cumplir ciertas precondiciones. Una de estas precondiciones es que la gente que puede elegir libremente, sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de dádiva a cambio, y que de esta manera se configure la soberanía popular. Si no se cumplen estas mínimas condiciones, todo el procedimiento está viciado. Claro. Porque no importa que a vos te vote más del 50%, si vos este más del 50% se lo cambiaste por bolsa de comida. Absolutamente. A ver, si querés, ¿qué envergadura constitucional o jurídica tiene el argumento con el que se contesta desde el oficialismo, desde el Frente para la Victoria, esta objeción, que es hablar de estas cosas es subestimar básicamente al pobre, pero en general al votante, porque en definitiva él puede recibir la bolsa y votar a quien quiera. ¿Cómo decimos que, bueno, de todos modos se hiere la libertad del voto, a pesar de esta respuesta? Primero que eso no es real, porque el clientelismo no está solamente dado por un sistema que yo te doy un bolsón de comida, sino por sistemas de controles previos y posteriores, y de castigos eventualmente posteriores, en términos de su vulnerabilidad. Y además me hace acordar mucho ese argumento, el argumento de las personas que están en la trata de personas, que dicen, bueno, mira, en realidad en última instancia la que puede tener relaciones sexuales o no con el cliente es la mujer. En última instancia es ella la que tiene relaciones. No, pero todas las condiciones de vulnerabilidad que la lleva en totalmente. Bueno, más o menos el mismo argumento. Es lo mismo, dice, bueno, sí, mirá, es una persona vulnerable, no tiene para comer, que lo llevo yo a votar, que lo espero afuera, que le doy bolsones de comida y sí, bueno, pero en realidad, en última instancia, votar, y es mentira eso. Bueno, por no ponernos a pensar si es nada más que vulnerable o vulnerabilizada, porque esa es otra parte podría serlo de una estrategia que también lacera la legitimidad de una elección, ¿no? Uno puede pensar, de alguna manera la política lo que hace es sumir en la desprotección, mantener en la desprotección, y ahí es donde anida efectivamente y eficazmente el clientelismo. Pero que el clientelismo es de la clase política argentina, no nos confundamos, claro. No es solamente algo de Alperovich y del kirchnerismo. Bueno, por eso cuesta tanto hablar. Por eso cuesta tanto hablar, y por eso cuando se ha puesto sobre la escena, sobre el discurso jurídico lo ha sacado, totalmente, lo ha puesto sobre la escena, hay muchos de políticos de la oposición que
bajo la mesa están criticando el fallo. Sí. Porque esto es poner en el escenario del discurso y el debate político, constitucional y convencional algo que es una práctica que se ha venido aceptando. Sí. Y que sí, bueno, en realidad todos lo hacen. Bueno, todos han estado violando la Constitución y las precondiciones de la democracia. Por eso ese fallo es tan valioso. ¿Vos sabés que a partir de acá una discusión que hasta ahora no se había dado. Andrés, cuando el 8N, nosotros, bueno, que cada cual podía hacer obviamente sus pancartas, etcétera, nosotros imprimimos muchos y repartimos unos que decían algo así como aporte, ¿no? Con un grupo de periodistas, algo así como el fraude ya empezó. Porque en realidad lo que queríamos concientizar, o sobre lo que queríamos concientizar, era sobre esto. El clientelismo también es una forma de defraudar la voluntad libremente expresada e hiere la legitimidad de la elección. El fraude ya empezó, es esto, estamos por fin pudiendo hablar de esto. Sí, por eso la valentía de este fallo. Hay que dictar un fallo donde se reivindique una idea de democracia sustancial, donde se anule una elección porque se sostenga que el clientelismo, como uno de los otros elementos probatorios, en realidad nubla o imposibilita que las personas elijan libremente o expresen libremente su decisión popular. Me parece que es muy valiente, muy valioso, porque va a partir de ahora a cambiar el eje. Lo que antes se aceptaba, que era el clientelismo como algo que, bueno, en realidad todos lo hacemos, y como todos lo hacemos, bueno, ahora esto se ha confrontado con que esto que siempre se hacía viola la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, porque así también lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aún en una democracia un poco más formalista, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y todos esos antecedentes están volcados en el fallo. Sí. Todos esos antecedentes están volcados en el fallo, para construir primero lo que sería la primera parte del fallo, que es la estructura argumental sobre qué es la democracia, qué es votar, y cómo se tiene que garantizar y resguardar la democracia y el voto. Ciertamente. ¿Qué pasa con otras cosas? Digo, hay fuerza ciudadana, por decirlo de alguna manera, para empezar a ver esto mismo respecto de otras acciones. Cuando la Presidenta de la Nación, por ejemplo, anuncia por cadena nacional un aumento a jubilados que corresponde por ley. Eso también es una forma de lo mismo. Sí, bueno, eso es una forma de abuso de poder. Pero también abona el clientelismo, también es clientelar. Claro. ¿No? Esto lo tenés por concesión mía, pero si yo me enojo, capaz te lo saco, y si viene otro ni te cuento. Pero claro que es una concepción clientelar de lo que es la soberanía popular. En realidad no es la soberanía popular la que se expresa, supuestamente, es mi soberanía que yo te la presto para que vos me la reconozcas. Entonces, los populismos lo que llegan, a lo que logran, es que la base de la democracia, que es la soberanía popular, que es el poder delegado por el pueblo a quien lo gobierna, y es un poder limitado, el populismo te lo reconvierte con condiciones de vulnerabilidad, con condiciones de sometimiento, con condiciones de dádiva. Sí. Entonces la soberanía no está más en el pueblo, la tengo yo y yo te la presto. Sí. Y si vos no me seguís votando a mí, y si no me seguís reconociendo a mí como líder, y si yo no me quedo toda la vida, cuidado, porque vas a perder todo lo que tenés, aunque la Constitución diga que lo tenés por derecho. A veces pienso que por ahí, para ser proactivos, ¿no? Y no estar quejándonos nada más, yo creo que los ciudadanos tendríamos que replantear de alguna manera el pacto que tenemos con la clase política y arrancarles, porque no lo van a hacer solos, arrancarles normas que regulen, por ejemplo, el asistencialismo necesario, etcétera, etcétera, pero para evitar el clientelismo. Esa es una herramienta que desde la ciudadanía vamos a tener que sacarle a la política, porque sola no va a poder. ¿Cómo podríamos lograrlo? Esto la única forma de evitarlo es con políticas públicas proactivas en términos de desarrollo económico, social y cultural, de derechos económicos, sociales y culturales. Esto no es algo que se vincule estrictamente con un momento que es lo electoral. Esto es con políticas de Estado, con políticas públicas, con no mentir en los índices de pobreza, con no mentir en los índices de inflación, con tener políticas que sean políticas de Estado, no políticas... Claro, pero eso no lo van a hacer solos, Andrés. El tema es cómo hacemos para arrancarle todo eso que describís y que está muy bien y que es necesario a la política, una iniciativa popular, un consenso de la sociedad que lo imponga. ¿Cómo? Porque la clase política en eso es muy parecida a toda y no lo quieren conceder, ¿no? Y me parece que un buen inicio es que el cuerpo electoral, que todos los electores empiecen a tomar conciencia, aquellos que pueden estar en una condición de no vulnerabilidad, que cada vez que vean situaciones de clientelismo,
cada vez que vean situaciones de aprovechamiento o vulnerabilidad, no voten más a esa opción. Por ahí se empieza. La herramienta la tiene el cuerpo electoral con el voto, y la tiene con la idea de transmitir una cultura constitucional distinta a la que estamos, cultura democrática a la que estamos viviendo. Si aquellas personas que tienen una mayor capacidad de decisión, que no están tan vulnerables, empiezan a castigar estos sistemas, empiezan a denunciarlos, me parece que eso sería un buen comienzo. Además es perverso. Hasta ahora ese cuerpo electoral ha dicho, bueno, el clientelismo son prácticas de toda la vida. Claro, bueno, no cambia mucho la elección. Ahora está pasando con otra cosa eso, ¿no? Que Niembro, qué sé yo, como que legitimamos que todos hagan. Y es difícil, es bien difícil. No, te pensaba cuando vos traías esto de o la parte del cuerpo electoral que tiene más independencia para pensar o que no está tan vulnerable. Además es muy perverso porque te ponen en el lugar de cómplice. Esa misma parte suele ser el contribuyente en relación con el beneficiario del clientelismo, beneficiario entre comillas, ¿no? Entonces también tiene derecho y obligación de erguirse sobre eso. ¿Qué hacen con mi plata? ¿La dan para liberar o la dan para oprimir? Sí, ¿no? Sí, y me parece que tiene que haber un cambio de cultura de la clase política, un cambio de cultura en serio, porque fíjate cómo el caso Niembro, digamos, ¿cuál es la primera reacción? La primera reacción en el caso Niembro es la reacción de la clase política argentina. Me están persiguiendo, lo va a investigar la justicia. Está bien, todo eso, pero... Y la que fue es lo mismo, Y la que terminó siendo es bastante parecida porque se entregamos a un muñeco que puede tener alguna responsabilidad, pero nadie habla de lo que pasó del otro lado del mostrador. ¿Qué diferencia hay entre Olfam y la esquina? Ninguna. Y Niembro, ninguna. Bueno, de grado, si querés. Es cuantitativa. Grado, bueno, está bien, ponele de grado, pero más o menos las cifras eran parecidas. Con Formosa, ¿no? No sé si parecidas. Formosa era más o menos la misma. Entonces, con la reacción, ¿cuál tendría que ser distinta? Que bueno, yo tomo una reacción distinta, que yo creo en su inocencia, ¿no? Pero por ética republicana le pido que baje su candidatura en 24 horas. Entonces es un mensaje muy claro para todos. Sí, pero lo muy interesante, Andrés, de este punto es que a aquel que se le pide que baje su candidatura es precisamente un candidato, es decir, no es el poder político, es el que está corriendo para hacerlo. El poder político, que es el que está del otro lado del mostrador, firmó el decreto y lo usó probablemente de modo irregular para pagarle sin controles, ese no se responsabilizó. Claro, y tampoco hubo ningún responsable político que asumió ese rol político. Bueno, a eso voy, Santilli ni apareció, cambio, entonces estamos jugando, hay una componenda, uno lee Clarín, por ejemplo, Roa, era tremendo el editorial al lector, no sé cómo se llama, de ayer o antes de ayer, como diciendo, qué bien lo que pasó con Niembro, no estás mirando la otra parte, acá hay un acuerdo para hacernos ver la mitad. Claro, y bueno, pero es también parte de que todos comparten esa misma estructura y esa misma mirada de la cultura política argentina. No solamente las cosas que pasan, sino también en las reacciones frente a lo que pasa. Porque uno puede decir, bueno, en todo gobierno puede haber corrupción, yo no puedo controlar absolutamente todo. Es cuando hay una situación anómala, cuando hay una situación que tiene que ser investigada, cuando hay una situación que no es clara, ¿cómo reacciono yo? Si mi mensaje es, Niembro no es candidato y quien dio esos contratos lo despido, y seguramente la sociedad de estos mensajes, el propio partido de Macri percibe otro mensaje, y al gobierno vos de alguna manera le envías otro mensaje. Lo que pasa que acá también es la percepción inversa, quiero decir, la percepción de, por ejemplo, en este caso Macri y su partido sobre lo que su votante y la sociedad general le exigen. Y ellos saben que tienen, bueno, ahora se les complicó un poquito, pero que tienen un enorme campo de impunidad, tal vez por el terror de lo que hay enfrente, ¿no? Que es esto 1000 veces peor, pero saben que no estamos ahí prontos a correrle la vara, a reprochárselos. Entonces, digo, somos muy responsables como sociedad de eso, y por ahí es lo que tenemos que pensar. Sí, la clase política argentina representa la cultura política argentina, colectiva. Ese es el problema de Argentina. El argentino individualmente es una persona que triunfa, una persona que le va bien en la vida, una persona que se destaca acá y fuera del país, una persona... Ahora, cuando hemos tratado de desarrollar proyectos colectivos, hemos fracasado una y otra vez desde el siglo XX a la fecha.
Y me parece que ahí está el problema, porque nosotros individualmente andamos bien, el problema no podemos construir nada colectivamente. Y en la falta de construcción colectiva está esta cultura política que se ha desarrollado, el clientelismo, de soportar ciertas cuestiones de corrupción o entrar en ciertos juegos de corrupción como si fuera algo normal. Hemos normalizado cosas que le hacen muy mal a la democracia, pues tenemos la democracia que tenemos, que es una democracia institucionalmente muy adolescente y en algunos aspectos muy débil. Andrés, Marcos Ortega te habla. ¿Cómo sigue, volviendo al tema original de Tucumán, cómo sigue ahora el tema en Tucumán con el tema de la Corte provincial? ¿Qué se va a hacer? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Y ahora tiene que intervenir la Corte provincial, ya sea que el expediente le llegue con una apelación concedida por la Cámara Contenciosa Administrativa o por ese persalto interpuesto que también es algo muy particular, porque el persalto es salto de instancia o bypass, esto es, si vos tenés una sentencia de primera instancia, claro, que intervenga una corte y no esté en la de segunda instancia. Claro, acá no ahora, hay cuando eso. tenés una sentencia en segunda instancia, interponés un persalto, no tenés nada para saltar. Es muy cortito el salto, claro. Claro, no hay salto, pero bueno, el próximo paso es que intervenga la Corte Suprema de la provincia de Tucumán y que resuelva, esto es, va a confirmar la sentencia o a revocar la sentencia. Y con ese panorama, que salga... Si la revoca, si la confirma no va a pasar mucho más, pero si la revoca, ¿hay alguna posibilidad de apelación más? Sí, si la revoca, ahí la oposición tiene la posibilidad de interponer un recurso extraordinario e ir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Corte revise la sentencia de la Corte Suprema de Tucumán y la confirme o la revoque. Bien. Hay, Andrés, un argumento fetiche dando vueltas por ahí, que es, no tenemos tiempo, esto va a hacer que efectivamente Mansur asuma, y una vez que asumió no hay nada que hacer, ¿no? Es el imperio del hecho sobre el derecho. ¿Esto tiene asidero o siempre se puede volver de una jura que terminaría siendo ilegítima? ¿Qué impacto tiene el hecho consumado en esto? Bueno, el hecho consumado ha sido siempre una de las maniobras que se han generado en procesos electorales en donde ha habido cuestionamientos para que cuando el caso llegue a la Corte diga, bueno, ya asumió, ya está, entonces yo no tengo nada para decir. Pero me parece que hay una circunstancia muy particular que eventualmente si Mansur asume con un grado de ilegitimidad tan grande que sería imposible para la Corte Suprema de Justicia en su actual posición evitar un pronunciamiento sobre el fondo. Sería para mí imposible, inevitable, porque la que perdería mucha legitimidad en ese caso sería la Corte Suprema. Ahí yo no quiero, vos te practicás el derecho, o sea que no quiero malquistarte con la Corte, pero es un poco funcional si eso pasara, irresponsable, porque por supuesto dijo, no vamos a opinar hasta tanto, se nos convoque para eso, o en el tiempo prudente, claro, en el tiempo prudente, te asumió Mansur y te consumó el hecho. No, bueno, la Corte lo que ha dicho es, yo voy a actuar cuando me toque actuar. Y hasta tanto no vamos a hablar. Me parece que está bien lo que ha dicho la Corte. Claro, pero si en el medio asume Mansur... No, si en el medio asume Mansur, la Corte tiene la posibilidad de declarar nula la elección y que esa asunción de Mansur quede sin efecto. Tiene la posibilidad. Así como la Cámara Contenciosa Administrativa tuvo la valentía y la posibilidad de declarar nula una elección por violación de cuestiones sustanciales, la Corte Suprema de Justicia también tiene la posibilidad de declarar nula la elección y de declarar ilegítima y nula la eventual asunción de Mansur. Claro. Y llamar a nueva elección. Lo increíble de esta charla que estamos teniendo, que todos me parece estamos dando por hecho que la Corte Suprema de Tucumán va a revertir el fallo. Y pero eso no se sabe. Mira, los fallos se resuelven cuando se resuelven, como dicen los españoles. Sí. No sabemos porque hay un montón de contingencias, de fenómenos de construcción de legitimidades argumentales. Después, una corte que supuestamente puede tener ciertos vínculos con el oficialismo, cuando llega un caso como este, hay un estado de opinión, hay un respeto argumental y un respaldo argumental por la sociedad por lo que expresó la Cámara Contenciosa, que a veces no es tan fácil que de manera automática esas personas revoquen por sí, claro, porque son solamente
algunas están vinculadas a la socialista. Pues tiene que seguir viviendo en Tucumán durante muchos años. Claro, bueno. Andrés, dos preguntitas cortitas y al pie, que mirá todo el tiempo que te saqué. La primera, ¿qué con las presiones que está recibiendo la justicia claramente? Y para empezar, la amenaza de intervención. Digo, eso también hiere, así como estamos hablando de prácticas que hieren la legitimidad de la democracia, bueno, esto también la hiere. Fundamentalmente porque no hay causales para la intervención federal, porque la única causal que podría invocarse para intervenir es al revés. La provincia de Tucumán, no, sería que no se cumple la forma republicana de gobierno, justamente lo que ha funcionado. Por eso, sería que asuma Mansur sería razón de intervención. No que no asuma. No, pero hasta ahora la República ha funcionado muy bien. Hay 3 poderes y un poder independiente como Poder Judicial, ejerció el control de constitucionalidad, aplicó la Constitución de los tratados y consideró nula en elección. Sí. Eso que la República me perdí, Andrés, con esto. ¿Cómo estamos con, si es o no cuestión justiciable o judiciable, la declaración de intervención? No existen las cuestiones políticas no justiciables, sí. No existen más en nuestro Vamos sistema. Progresando a que no existan, pero siempre hay algún resabio. Sí, pero acá sí se podría hacer un planteo en competencia originaria de la Justicia por parte de cualquier integrante del cuerpo electoral tucumano. Bien. Entonces, a mí cuando Kunkel dice, y nosotros intervenimos, y listo, Kunkel, sí. Vos tendrás los votos, ahora me va a tener que justificar las razones, porque si no se va a judicializar de vuelta la intervención. Claro. Y última pregunta, se ha escuchado por ahí que una estratagema posible sería que, bueno, efectivamente se designe un interventor para que después pueda volver a presentarse al Perovich, porque total, esa intervención se considera el mandato intermedio que está necesitando. No, porque me parece que la Constitución es clara cuando dice que tiene que haber un periodo entre... Tendría que descansar al Perovich un periodo, y un periodo se entiende por un periodo de un gobernador electo de forma regular. Pero ellos pueden pelear que un periodo de intervención, por ejemplo. No, pero un periodo de intervención no es asimilable a un periodo de ejercicio regular de un gobernador electo. No, claramente. Porque el interventor no es un gobernador electo. Y las constituciones son claras, dicen, tenés que descansar 4 años con un gobernador electo. Perfecto. Entonces, tenés que descansar 4 años con un gobernador electo, un interventor federal no es un gobernador electo. Es un interventor federal. Claro. O sea que esa trampa no tendría asidero. No creo que tenga ninguna posibilidad tampoco de concretarse. Andrés, te agradezco muchísimo por esta charla, buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes y tengan muy buen fin de semana. Era Andrés Gil Domínguez, abogado. Espacio publicitario.